Hola, hola, gente de Iswa. Para mí es un placer tener el día de hoy una invitada muy especial. Ella es Juliana Gutiérrez, pero dejemos que ella misma se presente y nos comente quién es Juliana Gutiérrez. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Les voy a contar entonces un poco de mí. Yo soy diseñadora industrial y diseñadora textil y de modas. A lo largo de mi ejercicio profesional he estado muy interesada por el tema de los materiales, tanto así que uno de los énfasis dentro de mi formación ha sido el ecodiseño. A lo largo de los años en mi ejercicio profesional he tratado de trabajar alrededor del impacto ambiental que tienen estos en el desarrollo de productos y por fortuna en los últimos años he podido desarrollar un laboratorio de experiencia denominado Cuica, que espero contarles más adelante, sobre todo lo que implica justamente este desarrollo a partir del aprovechamiento de residuos. Como persona, ¿quién es Juliana? Ya nos comentaste que eres diseñadora industrial, textil. Sé que por ahí tienes el énfasis con ecodiseño, también que tienes una maestría en semiótica. Bueno, pues yo soy una enamorada del tema de los materiales, de la naturaleza. Estar involucrada en este tema justamente que vamos a hablar hoy cambia un poco toda la dinámica del estilo de vida. Entonces, pues me vivo moviendo alrededor de todas las actividades que permitan hacer como un trabajo muy respetuoso de los recursos naturales, de todo lo que pues esté alrededor de esto. Entonces, pues bueno, me gusta muchísimo el arte, todo lo que tenga que ver con diseño, pero siempre en el margen de todo lo que sea muy respetuoso con el tema de los recursos, de la naturaleza y de poder hacer, pues digamos, sostenible esto en el tiempo. Cuéntanos para los que no conocemos tanto el tema de ecodiseño, ¿qué es eso que nos hablas que, oiga, mire, pues yo tengo un énfasis en ecodiseño? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ecodiseño para los que no sabemos qué es ese concepto? Bueno, mira, el ecodiseño es metodologías que nos permiten entender la totalidad, digamos, del desarrollo de un producto. En el caso del diseño industrial es entender, digamos, el ciclo de vida del desarrollo del mismo, entendiendo todas las etapas que éste vive, desde su concepción, su producción, su transporte o traslado y finalmente cuando deja o queda en desuso. Entonces, pues entender la totalidad del proceso nos permite hacer mucho más consciente la reflexión en términos de las decisiones que se toman en etapas tempranas, como es el caso del diseño, para la selección de materiales, de procesos, de formas, de separación de componentes. Entonces, lo que permite desde, digamos, desde esta metodología es integrar todos los actores y procesos que están involucrados dentro de un proceso de desarrollo de un producto y de esta manera ser muy objetivos en la toma de decisiones. Yo tengo una pregunta. Cuando estabas estudiando diseño industrial, ¿ahí fue donde empezaste a ver el tema de ecodiseño o cómo llegó a tu vida el ecodiseño? Sí, mira, en la parte de mis últimos años de formación en la universidad en la cual yo estudié, pues digamos, habían como unos énfasis y en esa época, pues ya hace un buen tiempo, todo este tema del ecodiseño era sumamente nueva. Yo fui la primera persona que se graduó de la universidad con este tipo de énfasis porque siempre he tenido como una inquietud en este tema como de, bueno, diseño algunos productos que suplen unas necesidades que tenemos nosotros como humanos, pero también cómo hacer esto de una forma coherente en cuanto a las decisiones. Entonces, ahí estudiamos todas las metodologías que para ese entonces pues eran sumamente incipientes, donde estábamos hablando de esto de temas de circularidad, justamente de ecodiseños, de ciclo de vida, y pues eran conceptos muy nuevos para ese entonces, pero pues que digamos que en mi momento de la vida me hicieron hacer unas reflexiones bastante interesantes y me hicieron preguntarme por algo que pues ahora suena un poco más cotidiano, pero en ese momento era súper innovador, que era constituir materiales sustitutos. En ese momento pues era digamos como procesos lineales donde no nos preguntábamos qué pasaba cuando el usuario final terminaba el uso de un producto, ni tampoco nos preguntábamos si a la hora de materializar nuestras ideas, esto tendría un impacto que repercutiría, digamos, al final del proceso
o al final del uso del producto. Entonces ahí nacen unas reflexiones que para mí son sumamente relevantes en términos profesionales, que yo creo que definen mucho lo que hoy estoy desarrollando. Ok, yo quisiera preguntarte cuál es la importancia de conocer todo este tema del análisis del ciclo de vida de un producto en el diseño. Bueno, pues lo más valioso es que te hace entender desde los componentes que tienen el desarrollo del producto, las energías que utilizas para la transformación del producto, hasta los materiales en que se va a empacar el producto final, incluso hasta el transporte mismo de este, ya hablemos a nivel de distribución. Entonces te hace tener una mirada mucho más amplia del desarrollo de producto. Los diseñadores en los procesos productivos siempre nos caracterizamos por tener todo el proceso creativo, que es sumamente enriquecedor a nivel de propuesta de valor del producto, pero digamos que esto lo hace un poco más consciente en términos de elegir elementos mucho más idóneos y adecuados en cuanto a impactos ambientales. Hace unos años, pues esto no lo medíamos, no entendíamos conceptos como calentamiento climático, rellenos sanitarios eran una cosa completamente abstracta en nuestra concepción. Hoy, por ejemplo, una buena decisión de diseño permite una separación adecuada de componentes al final de un diseño elemental, un celular, el que tú puedas dividir, separar sus componentes al final del desuso del producto y poder hacer una gestión adecuada de cada una de sus partes, pues hace obviamente que se optimice tanto la generación de materias primas nuevas, la, el impacto que tienes a nivel de la transformación y el aprovechamiento al final de este ciclo de vida. Entonces, digamos que se entiende un poco más macro la visión de producción y de diseño, no de una forma aislada y un poco como arraigada, mucho más como al diseñador desde lo formal y tiene una coherencia y un menor impacto ambiental. Entonces, digamos que esto formula una idea mucho más integral. Ok, qué chévere. Yo te quería hacer otra pregunta y es, pues sé que tienes una maestría en semiótica, pero que nos cuentes un poquito qué es eso de semiótica. Bueno, mira, la semiótica, esta es una pregunta que siempre aparece cuando llegan mis conversaciones. Claro, porque no sé cómo Bueno, que, oiga, ¿qué es eso? Cuéntanos bien qué es eso. bueno, mira, la semiótica tiene muchas definiciones. Yo cómo lo veo para poderlo entender en forma práctica. La semiótica siempre nos habla de los lenguajes y en el caso del diseño nos habla del lenguaje de los objetos. Entonces, de alguna manera es esa forma como tiene el lenguaje a través de los objetos y se relaciona con quienes van a usarlos. Entonces, en esa idea, digamos, desde la formulación, hay que entender cómo en el imaginario nosotros como clientes, como diseñadores, como productores, concebimos ese objeto y tiene un par de elementos que nos permite comunicarnos a través de él. Entonces, digamos, en mi caso práctico, para darles aquí un ejemplo que nos permita aterrizar mucho más este concepto tan abstracto, es lo que como diseñadora planteo a través de un plano técnico con unas líneas que si bien yo concibo como un diseño, pues alguien tiene que lograr ejecutar. Entonces, en el caso, no sé, un ejemplo de un zapato. Yo diseño un esquema de un zapato a través de unas líneas. Quien va a hacer los moldes del zapato, lo que tiene que hacer es una interpretación de este lenguaje lineal y convertirlo en unas piezas que van a ser posibles en producción a llegar a corte. Entonces, cada una de estas cosas que hacen posible que mi idea se convierta en algo material, ese es el lenguaje que usamos los diseñadores para poder lograr que se materialicen nuestras ideas. Ah, qué chévere, ya entendimos un poco más. Ahora cuéntanos si nos vamos a algo muy interesante y sé que te va a encantar esto y que nos cuentes un poquito más y eso tiene que ver mucho con tu vida. Cuéntanos qué es eso del laboratorio Cuica. ¿Sí se dice así? ¿Lo dije bien o cómo Sí, se está dice? perfecto. Bueno, les cuento un Ah, poco bueno. incluso hasta de dónde viene la palabra. Cuica es un vocablo Sí, muisca que habla justamente esa de era la segunda territorio. pregunta que iba a hacer. Ok, pues ¿Por qué bueno, Cuica? miren, ¿Por qué Cuica? Listo, empecemos con esa. Cuéntanos.
Bueno, pues miren, Cuica nace justamente en pandemia. En pandemia nacen muchas reflexiones de el uso del tapabocas, de la cantidad de residuos que se empiezan a evidenciar a través de las noticias, de la cantidad de insumos que empezamos a consumir por los domicilios en las casas. Entonces, yo con mis socios, que son un grupo de ingenieros mecatrónicos, nos reunimos y empezamos a preguntarnos, bueno, venga, ¿qué queremos hacer nosotros? Que siempre nos hemos preguntado por este tema de lo material y del tema de los residuos aprovechables, pues, ¿qué podemos hacer en unas circunstancias como lo que generó la pandemia? Entonces empezamos a ver que existen unas tendencias a nivel mundial de preguntarnos por lo local, lo cercano, lo nuestro. Y justamente ahí es donde hace Cuica, preguntándose por lo nuestro, lo que le podemos tornar a la tierra, por lo que podemos omitir que implique en términos de generación de materias primas nuevas y construimos o formulamos para ese momento un laboratorio de experiencia de residuos. ¿Qué quiere decir eso? Pues hicimos un análisis interno de una empresa que se llama Signi Ingeniería. Signi Ingeniería es la mamá de Cuica, que es una empresa prestadora de servicios de transformación de materiales, en donde empezamos a encontrar que se generaban un sinnúmero de residuos que para ese momento, desafortunadamente, iban a la basura. En la medida que presentamos este interés, pues empezamos a identificar que habían una cantidad de residuos que podían ser aprovechables, una parte por nosotros y una parte por gestores externos. Entonces hicimos un ejercicio increíble de vigilancia tecnológica para entender, uno, qué nos decía la normativa, dos, qué podíamos hacer a pequeña escala y tres, qué era eso de la palabra de plásticos, que hablamos como si los plásticos fuera un solo material y en nuestra realidad actual, hoy sabemos que esto es una variedad infinita de resinas que hoy pues nos hacen posible el trabajo que hacemos a partir de la experiencia en Cuica. Entonces, ¿por qué es un laboratorio de experiencia? Porque justamente lo que nos encanta es permanentemente estar reconociendo las propiedades de diferentes tipologías de residuos y a partir, digamos, de esta experimentación y de este conocimiento de sus propiedades, potencializarlos en futuros usos. Entonces, nosotros para este momento estamos concentrados por nuestra capacidad instalada en lo que se denomina como termoplásticos, que son materiales que justamente a través de la temperatura pueden lograrse de diferentes formas. Nosotros pensando desde metodologías como la economía circular, pensamos cómo podíamos lograr con materiales plásticos de un solo uso o materiales reaprovechables como los plásticos poderlos volver a ingresar al proceso productivo. Entonces, ¿qué pasa aquí versus las resinas vírgenes? Normalmente en un proceso de plásticos, el material llega en una presentación que se denominan pellets. A nosotros los materiales nos llegan convertidos en productos. Nosotros recibimos es botellas, tapas, empaques de comida. ¿Y qué pasa con esto? Pues obviamente tenemos que volver a constituir una unidad mínima que nos permita convertir esto en una materia prima. Entonces, ¿qué pasa con esto? La experiencia está dada justamente en la medida que nosotros pudimos volver a hacer cercano un material que ya estaba transformado y lo convertimos en un material que está dentro de los estándares comerciales, como son las láminas y los perfiles. Esa tarea que implicó para poder llevar a cabo esta experiencia que les estoy contando, implicó un desarrollo de maquinaria a baja escala que hiciera esto posible. Entonces, digamos, ahí logramos tener dos hitos súper importantes en nuestro proceso. Fue transformar un producto ya terminado en una pequeña resina que nuevamente ingresa y se transforma. Y dos, poder hacer a una pequeña escala con la maquinaria que nosotros mismos desarrollamos, hacer posible este proceso productivo. Ok, qué chévere. Yo te quería hacer una pregunta y es, ¿cuál es la necesidad de empresas, digamos que en el mercado la necesidad que lleguen empresas como Cuica para disminuir el impacto ambiental? ¿Cuál crees que es esa necesidad que tenemos? Mira, por ejemplo, ahorita que estamos hablando particularmente del plástico, es un material que nos atraviesa a todos en todos los sentidos, desde el sector doméstico, el sector industrial, el sector institucional
¿Y qué implica eso? Nosotros cuando empezamos este diagnóstico que te contaba ahorita, siempre pensamos que el porcentaje de mayor participación estaba en el retal que se generaba posterior a nuestros procesos de transformación de los materiales. Y lo que empezamos a encontrar es que el material periférico a esto, que son todos los empaques en el que esto viene, resultó tener un mayor porcentaje de participación. Entonces, si tú empiezas a escalar esto en otros entornos, pasa, ve a mercar, empiezas que la bolsa del arroz, que la bolsa donde viene el jabón, que la bolsa de la bolsa de la bolsa. Entonces, cuando tú esto lo sumas a nivel de participación en porcentaje de residuos, te das cuenta que es una escala sumamente amplia. Entonces, pues que hemos ido identificando que si bien hay posibilidades cuando es a gran escala el poder hacer este reglamento por las empresas internamente, la normativa no contempla el renglón intermedio que es para los que no logramos hacer 1 tonelada de plástico para transformar. Entonces, es un impacto que hoy no está acoplado desde la gestión y la transformación de los plásticos, pero sigue siendo una participación sumamente alta si sumamos, digamos, todos estos pequeños aportes que hacemos, tanto desde lo institucional, desde lo doméstico y desde las pequeñas y medianas empresas que hoy no alcanzan este tipo de métricas. Entonces, ¿dónde aparecemos nosotros? Pues justamente en ese eslabón donde decimos, ok, no logramos las toneladas, pero estamos teniendo una participación significativa. ¿Cómo nosotros, como ciudadanos, podemos hacer este aporte? Y con una maquinaria como la que nosotros tenemos hoy, podemos transformar a pequeña escala todos los residuos que estamos generando. Entonces, cuando yo aquí te hablo a pequeña escala, te estoy hablando que nosotros tenemos una picadora que permite una transformación de más o menos unos 8 kilos hora. Entonces, pues empieza a multiplicar cuánto sería el impacto de esto en la semana y cuánto logramos gestionar. Y si además esto lo exponemos de tal manera en que cada unidad o institución pudiera incluso tener una réplica de nuestro pequeño laboratorio, podemos empezar a hacer una gestión interna de unos residuos que hoy dependen de terceros. Entonces, el impacto hemos visto que ha sido sumamente interesante en la medida de que nuestro testimonio como actividad se puede extrapolar a una cantidad de actividades, industrias, instituciones, donde podemos empezar a disminuir significativamente el impacto. Ok, qué chévere. Yo quisiera que nos comentaras un poco y por qué, digamos que estuvimos leyendo un poco de Cuica y eso, y nos decía, oiga, no nacimos para medianos empresarios, decía ahí, ¿sí? Y me parece algo muy todo muy chévere porque normalmente la gran empresa, la gran industria, pues tienen jefe de sostenibilidad, tienen sus asesores en el bueno, tienen de todo una gama amplia de personas alrededor que quizás lo están haciendo, pero la mediana empresa quizás muchas veces ni se ha preguntado esto, ¿sí? Ni quizás el concepto de ecodiseño, como tú ahorita no lo comentabas, que quizás ni lo habían tenido en cuenta. ¿Por qué llegar ustedes a impactar sobre ese empresariado, digamos que también, digamos que es muy importante y acá en Colombia más que todo, ¿por qué tuvieron, digamos que decir, oiga, ¿por qué escogemos este foco? Bueno, pues retomando un poco lo que les estaba contando, justamente, vemos, nosotros nos pusimos como primer ejemplo, entendiendo la dinámica, vimos cómo esto se podía extrapolar de diferentes dimensiones, sectores, y pues digamos que ahí entendimos que había un vacío significativo en términos de normativa y de cantidades, pero no por ello había una despreocupación de estas empresas por lo mismo. Entonces, digamos que en la medida que hemos ido multiplicando nuestro discurso, encontrándonos también con otros empresarios y empezamos a hacer este análisis que, como tú muy bien lo acabas de decir, en muchos casos además ni siquiera había sido identificado, empezaron a reconocer una necesidad de poder gestionar apropiadamente estos residuos y además encontrar oportunidades de valor alrededor de esta gestión. En el caso nuestro, hoy no solo estamos generando materia prima, sino que hoy nuestra materia prima incluso la incluimos dentro de nuestro portafolio de servicios dentro de la empresa madre, que es Igni, para que todos nuestros clientes hoy la puedan contemplar como un material dentro de sus opciones para poder transformarlas. Entonces ya hoy competiríamos dentro de nuestro portafolio con acrílicos, poliestilenos, MDFs, incluso algunos metales, en términos, digamos, de apariencia, porque logramos cerrar ese ciclo. Entonces nosotros, en la medida que hemos
podido difundir digamos, nuestros resultados, ha permitido generar que se contagie este tipo de relaciones. Adicional a esto, encontramos otra cosa que nos pareció sumamente interesante, es hoy están, digamos, muy de tendencia justamente por temas de normativa las certificaciones. Y las certificaciones de cara a los papeles funcionan muy bien. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros contamos la historia. Nosotros hacemos extensivo a que quien es tu cliente, a quien es tu usuario, pueda conocer cómo tu gestión hoy se puede evidenciar. Por ejemplo, eres un restaurante y vas a hacer un cambio de tu mobiliario, pero estás haciendo una gestión adecuada de residuos. Nosotros hoy estamos en capacidad de hacer láminas que se pueden convertir en mobiliario y por ende se pueden convertir en el mobiliario de tu tienda. Se pueden convertir en el aviso de tu almacén. Se pueden convertir en la señalética de tu institución. Entonces, esto va alineado justamente a poder no solamente quedarnos en la documentación, sino en cómo le podemos hacer llegar a todos nuestros operarios, consumidores, usuarios, un discurso extendido a través justamente de la materialidad. Entonces, aquí, bueno, no sé si aquí en cámaras alcanzamos a dar, nosotros hacemos desde piezas promocionales como una pequeña agenda, no sé, hoy tenemos, todos vamos a seminarios, vamos a conversatorios y siempre nos dan una agenda y un esfero. Hoy, ¿qué dijimos? Bueno, pues si hay que hacer la agenda, pues cómo la hacemos de la mejor manera y cómo empezamos a contar una historia diferente. Para nosotros estos eventos es una forma súper interesante de poderle decir a la gente, mire, este objeto que usted ahorita va a usar es la segunda oportunidad que se le están dando a materiales de un solo uso, que de lo contrario estarían siendo desechados como basura. Entonces, incluso lo hacemos proyectualmente donde se puede calcular la cantidad de residuos, puede ser en tapas, puede ser en botellas, puede ser en gramos a nivel de los plásticos de un solo uso, como los alimentos que también los transformamos, para que la gente entienda cómo uno a uno podemos ir reduciendo el impacto y cómo al mismo tiempo lo puedo convertir en un nuevo objeto utilitario. Entonces, pues de alguna manera empezamos a comunicar, empezamos a ser visible, que es un valor agregado para nosotros súper significativo, porque o logramos gestionar tus propios residuos internos en objetos de valor que van a estar dentro de tus instalaciones, o podemos darte como valor agregado la transformación de residuos en términos generales, pero que los puedes emplear dentro de tus instalaciones. Qué chévere. Yo quisiera que nos comentaras un poco cómo podemos contactar a Cuica, digamos, alguien, una empresa de eso que dijera, oiga, me parece muy chévere, venga, quiero contactarlos, ¿cómo hago para contactarlos? ¿Cómo hago para llegar a ustedes? Bueno, bueno, mira, a nosotros nos pueden contactar a través de las redes. Nosotros tenemos en este momento Instagram, donde aparecemos como cuica-lab, o nos pueden encontrar también en nuestras instalaciones físicas. Nosotros estábamos ubicados muy cerca al Colsubsidio de la 26, diagonal al IMPEC, donde pueden encontrar nuestro laboratorio, nos pueden visitar. Tratamos de generar una cita previa para que podamos hacer un recorrido coherente y compartirles de la mejor manera toda nuestra experiencia a quien esté interesado. Ah, bueno, qué chévere. Nosotros tenemos una sesión que se llama las preguntas del público. Te voy a hacer unas preguntas que tenemos ahí que nos enviaron cuando sabían que íbamos a hacerla contigo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el reto más importante que has tenido ahorita en el emprendimiento? Bueno, el reto más grande es la difusión. Digamos que indica lo que nosotros hacemos. Nosotros todos hoy tenemos un potencial muy interesante a nivel de transformación, pero nosotros solos no podemos hacer absolutamente nada si no contamos con una acción colectiva y co-creativa. Entonces, el reto más grande ha sido poder encontrar multiplicadores de separar los residuos, almacenar los residuos, tener estas alianzas estratégicas que den fe y tengan eco sobre nuestra experiencia para poder hacer una construcción colectiva. Entonces, pues hoy me cuento muy feliz y muy emocionada
pero realmente es un trabajo de construcción permanente. O sea, contagiar a los otros es uno de los retos más grandes. Otra pregunta que nos hacían, nos pareció muy interesante y era para Juliana Gutiérrez, ¿qué es la sostenibilidad? Bueno, es una muy buena pregunta. En el caso nuestro, digamos, ha sido cómo proteger los recursos actuales, tratando de darle una prolongación en su vida útil a materiales ya extraídos, permitiendo hacer que los recursos naturales que ya están sean sostenibles en el tiempo y no necesitemos extraer nuevos materiales vírgenes para hacer procesos que vamos a hacer con materiales ya existentes, que es lo que tratamos de hacer nosotros al poder reaprovechar los materiales a través de la transformación de estos productos nuevamente en materiales. Qué chévere. La otra pregunta que nos hacían era un libro que nos recomiendes, Juliana. Hace poco me leí Planeta Inhóspito. Es un libro importante para que entendamos dinámicas de tomar mejores decisiones sobre lo que vamos a enfrentar en años futuros si no tomamos acciones en el presente. Un reto que nos cuentes así muy, muy pequeño, muy breve, pero que nos cuentes ahí de ecodiseño chévere que tú dices, uy, mire, yo puedo decir, wow, mire tan chévere cómo la sacamos de ese tema de ecodiseño, que nos puedas Bueno, compartir. eh, a ver, espérate, yo pienso. Bueno, pues digamos que directamente en Cuica, nosotros, bueno, ahorita estamos muy empoderados del tema plástico, pero el tema orgánico ha sido otro de los elementos que nos encanta trabajar. Entender la transformación también de elementos orgánicos es bellísimo porque es generar vida, generar tierra desde elementos desechados. Entonces, hoy hay materiales derivados justamente de la construcción de fungis que crecen en nuestra borra de café. Entonces, cuando tú desde el ecodiseño piensas en la matriz previa para que esto crezca dentro de esta misma y pueda hacer sustitución de materiales tan complejos como el icopor y ofertar, digamos, un material sustituto para tener contemplado, nos parece súper increíble. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunos de estos hongos que están hoy pensados en materiales sustitutos y justamente creo que es un portafolio que se debe fortalecer y empezar a implementar como material protector y creador de muchísimas cosas para poderlo tener contemplado desde el proceso de cualquier idea que se quiera materializar. Ok, qué chévere. Y bueno, y nos vamos con la última pregunta que tenemos, que es esta pregunta que le hacemos a todos, y es la pregunta de cierre, y es, si tuvieras la posibilidad, Juliana, de mandar un WhatsApp, así un WhatsApp muy cortico, a todo el mundo nos llegara, ¿qué diría ese WhatsApp? Que por favor separen bien sus residuos. Súper Sí, importante, ¿no? La separación casi que lo sí, es todo. mira, es la acción más básica y sencilla que deberíamos hacer todos como aportes dentro de una sociedad como individuos y un montón. Desafortunadamente, hoy creo que es un rollo de botella. Entender la complejidad de cómo nosotros mismos contaminamos nuestros residuos por no hacer la adecuada separación desde casa y por ende desde la industria y etc. De etc. todo, sí. Juliana, por el tiempo, porque sé que no es tan fácil tomarse este horario, más en estos horarios en que nos toca que son nocturnos normalmente. Gracias de verdad de parte de ISGUA para nosotros que hayan esos temas de emprendimiento, que estén así tan avanzados y que estén haciendo todas esas cosas. Uno dice, wow, chévere, estamos por un buen camino. De verdad que muchas gracias de parte de todo el equipo de ISGUA y esperamos poder volver a tener, yo creo que una segunda sesión contigo, porque creo que se nos quedó corto el tiempo para todo lo que había para hablar, pero pues para poder hacerlo. Entonces, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, muy amable. Bueno, no, gracias por la invitación y esperamos se dé esta segunda oportunidad y muy bienvenidos todos. Para nosotros Cuica no somos nosotros, sino todos los que hoy es los valientes que queremos darle este aporte al ambiente y a la sostenibilidad.
Listo, muchas gracias. Chao a todos. Arturo, mil gracias.